Y bueno, ahí tuve la suerte de conocer a un catedrático de genética que buscaba a alguien que hubiera estudiado biotecnología, pero que tuviera dotes más de gestión o liderazgo para otras cosas. Estuve colaborando con él y en una de esas es cuando me contó pues todo el tema de la genética en España, que de esto hablaremos ahora, todo lo que pasaba, y me propuso esta idea, que ahora genotipia es mucho más de lo que empezamos, ¿no? Sí. Pero bueno, una idea de acercar la genética al profesional clínico, porque España es el único país de la Unión Europea que no tiene especialidad médica de genética. A día de hoy, bueno. O sea, igual que tú haces medicina y luego haces cardiología, neurología, pediatría, genética no la haces. Entonces, claro, el médico apenas estudia genética en la carrera. Mendel no sé ni siquiera si lo tocan, fíjate lo que te digo. Y el que no quiero decir eso, los médicos tienen una parte, pero es muy pequeñita, como una cuatrimestral de una troncal, o sea, muy poco, en 6 años. Y los que realmente estudian genética son los biólogos, pero luego el que atiende al paciente es el médico. Entonces, ahí hay una falta de... ¿Y eso en qué repercute? Bueno, repercute en... A ver, la genética siempre tiene 3 pilares fundamentales a nivel sistema sanitario, ¿vale? Teniendo en cuenta que lo nuestro es un sistema sanitario reactivo, no preventivo, o sea, vamos a paciente ya enfermo. Entonces, la genética tiene una parte muy importante en prevención. Hay muchos test diagnósticos, es el famoso caso de Angelina Jolie, yo siempre lo cuento, ella sin tener nada se hizo un test porque tenía madre, tía, abuela del mismo linaje con un acierto con el cáncer de mama. Y claramente ella, o sea, yo siempre digo, las mujeres, por el hecho de ser mujeres, tenemos un 12% de probabilidades de tener cáncer de mama. Eso es así. Si encima te sale un test con una mutación en uno de los genes más famosos, que es el BRCA1-2, ¿os suena esto? Ni idea. Estos genes, más o menos. Un poquito, sí. Pues esa probabilidad puede subir del 12 hasta un 60 y pico, 80 y pico, 90%. Qué barbaridad. Entonces, claro, en este caso la genética que hace a nivel preventivo, pues sin estar tú enfermo, pero si tienes familiares que han tenido una enfermedad hereditaria, pues si te haces el test y te sale la mutación, ostras, sabes que en un 80% de probabilidades probablemente vas a desarrollar la enfermedad. En función del gen mutado y de las condiciones, ya el médico te dice, pues hazte mamografías antes de tiempo, no te esperes a los 35 años o 40, háztelos antes o hazte chequeos. En el caso de Angelina era muy claro porque era una mutación muy severa y 3 de sus familiares femeninas en el mismo linaje habían tenido cáncer de mama. Quiero decir, era obvio que lo iba a tener, entonces en su caso fue doble mastectomía directamente. Claro. Y ella se operó y se quitó las mamas sin tener ningún cáncer diagnosticado. Sí. Entonces en ese pilar es muy importante la genética a nivel preventivo. Entendemos aquí que la genética solo es importante a nivel preventivo o es importante si tienes enfermedades hereditarias. Aquí es muy importante los antecedentes familiares. Esto en medicina es complicado. O sea, a mí en otros países sí que te hacen en una primera visita al médico pues unas preguntas, ¿no?, de antecedentes familiares, sobre todo de las enfermedades hereditarias. Aquí no. A mí yo he ido al médico de cabecera y rara vez me han preguntado si antecedentes de has estado operado tal, pero has tenido familiares con cáncer de mama, de ovario, melanomas, los más hereditarios, ¿no? Enfermedades cardiovasculares, que también hay algunas que son hereditarias, eso no se pregunta. Sí, yo sí que recuerdo alguna depende, o sea, depende médico, yo creo, y también tú eres más joven que yo, entonces a lo mejor ahora ya, no, yo cuando empecé hace 11 años la genética, bueno, se escuchaba, pero nada que ver. Ahora sí, ahora es muy distinto. El Ministerio hace 2 años aprobó la cartera de servicios de pruebas genéticas que ya se incluyen en la Seguridad Social y ahora están peleando para que salga ya por fin el MIR en genética. Claro. Que los médicos puedan elegir genética. Que sí, la verdad que en ese aspecto se están poniendo las pilas. O sea, yo también estoy un poco más en contacto con el tema MIR, EIR y todo eso por mi pareja y demás. Y sí que están saliendo más especialidades, tanto en enfermería, supongo que en medicina también. Han subido de categoría las enfermeras y los enfermeros, que ya no son categoría B, son categoría A. O sea, que en ese aspecto creo que se están poniendo bastante las pilas. No siempre vamos a hablar mal de la administración pública, algunas cosas lo hacen bien. La cosa no es criticar, es ver de dónde venimos y evolucionar. La pregunta que me surge un poco es sobre todo este tema de los test genéticos, cómo de accesibles y cómo de viables son para implantarlos en la sociedad, o sea, como medida preventiva, igual que, por ejemplo, no sé si es a nivel nacional o en la Comunidad Valenciana, hacen test de heces a partir de no sé qué edad, porque al final el cáncer colorectal es uno de los más, no sé si con más incidencia o con más mortalidad, pero bueno, es una medida que se toma hasta a partir de cierta edad, siempre tienes que hacerte esos test. No sé hasta qué punto es viable implementar, pues oye, a partir de los 20, 25, 30 años, implementar ciertos test.
genéticos. Bueno, esto es justamente lo que el Ministerio acaba de sacar. Está regulando un poco qué pruebas genéticas están dentro de la cartera de la Seguridad Social, porque recordemos que somos un sistema de salud público. Entonces, a nivel privado, estos test están disponibles y los puedes hacer. Lo suyo sería que si tienes antecedentes familiares no tengas que ir al privado a hacerte estos test, Claro. sino que te los incluyan. Entonces, bueno, como no existe la especialidad, esto no está muy bien regulado. Hay hospitales que a lo mejor tienen unidades fuertes en genética y si tú vas al médico o el oncólogo mismo que trata a tu madre, a ti ya te dice, tu madre, tu tía, te mando el test, pero hay en otros que no. Entonces, claro, esto no está regulado. En España, en función del hospital y de la comunidad, es distinto y ahora quieren regularlo y por eso ha salido esta cartera común para ponerla en común y que todos tengamos acceso a las mismas pruebas. Ahora hablaremos un poquito más sobre tu campo en el siguiente bloque, pero sí que me gustaría preguntarte porque tengo ciertos antecedentes familiares. En mi caso, mi abuelo sí que tenía enfermedades cardiovasculares y falleció. Tenía muchas teclas como lo que se decía antiguamente, sí, ¿no? De que pues, le fallaba el riñón, también le fallaba algún órgano interno, otro órgano interno, pero sí que falleció por infartos blancos y tenemos antecedentes cardiovasculares en la familia. Entonces, ¿En el mismo linaje? Sí. Entonces no sé si en el ámbito cardiovascular también entiendo que se deberían hacer este tipo de estudios genéticos para prevenir. Sí, justo en onco y en cardio es donde hay enfermedades hereditarias que pueden, por ejemplo, algunas muertes súbitas, esto es un fallo, es una mutación en un gen. Entonces si se hubiera sabido o se hubiera hecho una prueba, pues a lo mejor te ponen un marcapasos o, en fin, estás más controlado. Porque las muertes súbitas siempre van asociadas a alguna cardiopatía. ¿O Sí, normalmente suelen sí, ir normalmente, pero, o sea, por ejemplo, cuando te hablo de cánceres hereditarios, hablamos de que un 15% o un 20% de los cánceres se deben a hereditario, que lo has heredado. El resto es ambiental, o sea, hay un montón de cosas. Pues en cardiovascular también creo que esto era un estudio, ahora no me acuerdo si uno de cada... Es que me lo voy a inventar, entonces no sé si era 1 de cada 10 o 1 de cada 100 muertes súbitas eran hereditarias. No me atrevo a decirte el ejemplo concreto. Entonces, bueno, pues esto claro, si vas a un médico, explicas esto, tienen conocimientos de genética, pues a lo mejor se le dispara la alarma de, oye, no digo que te mande un test así ya de repente, pero sí que te pregunte un poco, porque a lo mejor tú crees que han sido muertes súbitas o infartos, pero eran otras cosas que han provocado ese infarto que no tiene nada que ver con la mutación de un gen. Entonces, bueno, pero claro, si no se estudia genética en la carrera, no está regulado y no hay genetistas formados oficialmente, pues esto es un problema. Sí, es integrar la disciplina del sistema sanitario, el público, que es al final el que estamos abocados la gran mayoría de la población, y es el que marca un poco también la dirección de cómo se trata a los pacientes, más allá de que pues, a lo mejor recurras al privado en ciertas ocasiones. Y luego también el migrar también a un sistema un poco más preventivo, como decías, que se hace, a ver, yo tampoco soy médico y tampoco soy especialista en esto, pero yo creo que todo lo que se puede hacer en la dirección de, oye, mantener cierto además, seguimiento a pacientes para evitar o detectar precozmente que puedan tener más riesgo de tener una enfermedad siempre va a ser... Y además es que es coste efectivo. O sea, claro. En el tema de os he hablado de la prevención, os he dicho que habían tres, que estamos aquí saltando y a mí se me olvidan las cosas. Siempre pasa. Tampoco os he hablado de las características de niña, pero da igual. Estamos aquí hablando de la genética, os he hablado de la prevención, luego está el diagnóstico, cuando ya te han diagnosticado un cáncer, te han diagnosticado una enfermedad, pues hacer el diagnóstico y ver qué genes están mutados, eso te ayuda a ver más si el cáncer es más severo, menos severo, ¿no? Y luego el tratamiento, y en el tratamiento también hay mucha implicación, o sea, a nivel farmacológico, en función de tu genética, hay fármacos que la diferencia es que te salven o que te maten. Esto es muy fuerte, o sea, sobre todo en quimioterapias en cáncer, la diferencia de, según tu perfil genómico, darte un tipo de quimioterapia u otro puede hacer que te salves o que puedas sentarte muy mal y a veces estés mal y estés unos días chungos hasta que puedas morir. Entonces, a nivel farmacogenómico es verdad que la genética también tiene un papel muy importante y resulta muy coste efectivo también, porque directamente vas con el fármaco que interesa y no estás cambiando de fármaco y haciendo ese gasto. Sí, entonces... y al final es que creo que detectar a un paciente de forma precoz, al final te ahorras tratamiento, te ahorras
muchos costes asociados a todo ese tratamiento que haya que darle y todo ese seguimiento que haya que darle a un paciente que posiblemente ingrese estando más grave cuando ya presente ciertos síntomas o realmente se dé cuenta de que está enfermo.